días. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Roger Rodríguez, soy estudiante de séptimo semestre de medicina y hoy voy a hablar un poquito sobre hemorragias de vías digestivas bajas. Entonces, esto es un poquito de lo que voy a hablar en la charla. Para empezar, en cuanto a la introducción o las generalidades de la hemorragia de vías digestivas bajas, es importante mencionar que es una de las causas más comunes de hospitalización relacionada a desórdenes digestivos. Históricamente se ha descrito como el sangrado que tiene su fuente de origen em, distal al ligamento de Treitz. Sin embargo, se considera que el sangrado de intestino delgado es una entidad aparte, separada, con un diagnóstico distinto y su propio algoritmo diagnóstico. Esta se refiere específicamente al sangrado que ocurre en intestino delgado, que incluye yeyuno, ilion, pero excluye al duodeno. Entonces, la guía clínica del American Journal of Gastroenterology se refiere a la hemorragia de vías digestivas bajas como la hematoquesia o sangrado rojo rutilante por recto que se origina de una fuente colorectal, ya sea colon, recto o ano. En esta tabla, lo que vemos básicamente es una comparación entre los distintos tipos de sangrado gastrointestinal, tanto de vía superior como vía alta como de vía baja. Lo que quería mostrarles básicamente era la diferencia entre la melena y la hematoquesia, que siempre me parece importante recordarla. Vemos que la hematoquesia es un sangrado en heces oscuro, negro, que se está relacionado con vómitos de vías altas. Y la hematoquesia son más pintas rojas, ya sean claras o ya sean oscuras, en las heces. Entonces, en cuanto a la epidemiología, esta entidad representa aproximadamente el 20 al 25% de los casos de hemorragia gastrointestinales. Sin embargo, me parece importante resaltar que los estudios indican que la incidencia de esta enfermedad ha aumentado respectivamente a la incidencia del sangrado de vías digestivas altas. De hecho, en un estudio de corte finlandés se mostró que la incidencia de la hemorragia de vías digestivas inferiores fue incluso más alta que la de vías digestivas superiores. Se han realizado estudios similares en Hong Kong, en Reino Unido y en otros países que muestran realmente los mismos resultados. Ahora, ¿quién está a riesgo o cuáles son los factores de riesgo para esta entidad? Principalmente, y lo que las guías recalcan, es el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes, que incluye aspirina, AINES, inhibidores de la P2Y12, antagonistas de la vitamina K y los nuevos anticoagulantes orales. Cabe resaltar que también hay estudios realizados en pacientes con anticoagulación y con antiplaquetarios para comparar el sangrado de vías digestivas superior con el sangrado de vías digestivas inferior, y lo que se ha demostrado es que existen o son menos los casos de fatalidad en vías bajas a comparación con vías altas. Ahora, en cuanto a la aspirina, es importante saber que incluso a dosis bajas muestra un hazard ratio de 2,72, lo cual representa un riesgo a comparación de los usuarios que no usan aspirina. En cuanto a esta y a los AINES, ha mostrado un aumento en lo que es el riesgo del sangrado diverticular debido a que hay una ulceración de la mucosa, ya sea en la cúpula, en el domo o el cuerpo del divertículo. Los datos sobre los inhibidores de la P2Y12 son realmente limitados, pero sugiere que también inducen sangrado diverticular. En cuanto a los antagonistas de la vitamina K, es bien sabido que tiene un aumento del riesgo de sangrado gastrointestinal por cualquier causa, hasta 3 veces a comparación de lo que es el placebo en muchos estudios. En cuanto a los DOACs, también se han asociado a un riesgo similar. En cuanto a una comparación individual de estos, el Rivaroxaban tiene un riesgo más alto comparado con apixaban. En cuanto a las enfermedades de base, los pacientes con diverticulosis o diverticulitis son muy propensos a tener sangrados de vías intestinales bajas. Sin embargo, también existen otros factores de riesgo como la edad avanzada, las dietas altas en grasas y bajas en fibras o pacientes con antecedentes familiares de enfermedades gastrointestinales o neoplasias. Entonces, en cuanto a las etiologías, em, realmente el sangrado de vías digestivas bajas es un grupo heterogéneo de distintas etiologías que tienen distintas fisiopatologías y distintos cursos clínicos.
Cada una de estas podría tener realmente una charla. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de ellas para entrar en contexto. En primer lugar, en cuanto al sangrado diverticular, es el más común de las etiologías. En un estudio de Cortes fue el responsable de hasta 64% de los casos de hemorragia digestiva de vías bajas. Otras etiologías más comunes incluyen la colitis isquémica, las hemorroides, las angioectasias, las neoplasias colorectales, sangrados que son causados por polispectomía, colitis inflamatoria, infecciosa o relacionada a radiación o historia de úlceras. Otras que son mucho menos comunes son la lesión de Dielofoy y las varices colorectales. Entonces, en cuanto a la enfermedad diverticular, tenemos que recordar que que los divertículos son herniaciones de la mucosa de la pared del colon. Estos emergen a través de la capa muscular y forman pequeñas dilataciones en la pared del intestino grueso del colon. Eh, También hay que recordar que realmente nosotros no nacemos con divertículos, sino que estos van apareciendo a lo largo de la vida y son formados por un aumento de presión dentro del intestino grueso. Lo que hace esta presión es empujar la mucosa a través de las zonas más débiles de la capa muscular y allí hace esta herniación junto con los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de enfermedad diverticular, englobamos tres situaciones clínicas importantes. La primera es un estado prediverticular, que lo que hay es un engrosamiento y un acortamiento de la pared del colon, pero no hay divertículos reconocibles. La segunda es la diverticulosis, que es la más común y se caracteriza básicamente por la presencia de un número variable de divertículos. Y por último, la diverticulitis, que es la complicación de esta enfermedad, donde hay inflamación de los divertículos como consecuencia de la perforación micro y macroscópica de estos. El sangrado en esta enfermedad puede ser crónico y escaso o puede incluso empeorar hasta un sangrado de importancia. Entonces, en cuanto a las características clínicas, puede ser asintomático en diverticulosis o en diverticulitis puede presentar dolor en fosa ilíaca izquierda, distección abdominal y alteración del hábito intestinal. En cuanto a esta tabla es de las patologías más comunes que les mencioné anteriormente. Es como un pequeño overview de cada una. En cuanto a la colitis isquémica, está en lo que hay es una inflamación y daño del colon por disminución del flujo sanguíneo. Es más frecuente en pacientes adultos y es la forma más común de isquemia. Se presenta como dolor abdominal agudo con hematoquesia, fiebre e incluso náuseas. Y su complicación más frecuente es la perforación intestinal, pero también puede dar sepsis o necrosis del colon. En cuanto a los hemorroides, estas son una dilatación de las venas en recto o ano. Puede ser tanto interno como externo. Afecta al 50% de la población adulta en algún momento de su vida y está relacionada con estreñimiento crónico, obesidad o dieta baja en fibra. Los pacientes se presentan con dolor anal, sangrado rectal, picación e inflamación, y una de sus complicaciones más comunes es la anemia por sangrado crónico, pero también puede dar trombosis hemorroidal. En cuanto a las angiectasias, estas son malformaciones vasculares de la mucosa intestinal que se ven especialmente en mayores de 60 años. También están muy relacionadas con la edad. Estas se presentan como sangrado oculto o visible y signos de anemia debido al sangrado y melenas o hematoquesia. Entonces, una de sus complicaciones también es la anemia. En cuanto a las neoplasias, pueden ser tumores tanto benignos como malignos en el tracto gastrointestinal. Es importante reconocer o tener en cuenta que el cáncer colorectal es uno de los tres cánceres más comunes en todo el mundo. Está relacionado también con antecedentes familiares, factores genéticos, tabaquismo, enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes se presentan con cambios en el hábito gastrointestinal, dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga y una de sus complicaciones también es la obstrucción o perforación. Por último, las úlceras son lesiones abiertas en la mucosa del tracto digestivo y 10% de toda la población llega a desarrollar úlceras. Como factores de riesgo para esto tenemos el uso prolongado de AINES, infecciones por H. pylori, tabaquismo y los pacientes se presentan con dolor abdominal que empeoran ayuno y sus complicaciones son hemorragias masivas. En cuanto a la lesión de Dulafoy, esta es básicamente una arteria de calibre persistente que tiene un trayecto tortuoso y aberrante que se desvanece al llegar a la microvasculatura capilar. Esta arteria puede sangrar, aquí vemos un ejemplo, y básicamente esta es muy poco frecuente en sangrado gastrointestinal de vías bajas teniendo en cuenta la localización de este. Si vemos esta tabla, lo que nos muestra es que en colon y recto son de 2 a 5% de los casos, por lo tanto no es muy común. Ya ahora centrándonos en el manejo inicial, es importante realizar una buena historia clínica y un buen examen físico
que nos ayuda a determinar las fuentes potenciales del sangrado, identificar qué pacientes están en riesgo severo de sangrado o en riesgo de tener resultados adversos como resangrado o incluso en términos de mortalidad. Entonces, en cuanto a la historia clínica, es importante investigar, primero que todo, la presencia de comorbilidades, ya sean cardiovasculares, oncológicas, renales, cirugía gastrointestinales importantes, enfermedad hepática descompensada o historia de úlceras. En cuanto a los medicamentos y también teniendo en cuenta los factores de riesgo de los cuales les hablé anteriormente, mirar si los pacientes están tomando AINES, antiplaquetarios o anticoagulantes. En cuanto a los síntomas, estos son importantes porque los hallazgos que encontremos en antecedentes hay que relacionarlos o asociarlos con lo que son síntomas y signos. Entonces, si estos están asociados a dolor abdominal, alteración en hábito gastrointestinal o incluso en pérdida de peso. Ahora, en cuanto a esta evaluación inicial y el examen físico, es importante determinar cuidadosamente los signos vitales del paciente y evaluar pertinentemente los signos de hipovolemia que pueden determinar si el paciente necesita o no necesita reanimación. Entonces, en cuanto a los signos de hipovolemia, tenemos la hipotensión, taquicardia, llenado capilar lento, la oliguria, confusión o desorientación. Ahora, en cuanto a a la evaluación del riesgo, lo primero que tenemos que hacer es determinar si los pacientes están en un riesgo bajo o alto de una intervención hospitalaria. ¿Por qué? Porque los pacientes que identificamos como un riesgo bajo, las guías sugieren que pueden mantenerse en observación e intervenirlos con manejo conservativo. De hecho, potencialmente podría dárseles de alta con seguimiento temprano. Entonces, en este contexto existen algunas herramientas de predicción de riesgo clínico que son algunas ampliamente usadas, otras no tanto. Entonces, en cuanto a sangrado de vías digestivas inferiores, tenemos el Oakland Score, que es una escala clínica que está validada para predecir el alta segura. Entonces, un puntaje menor a 8 nos predice en un 95% la probabilidad de que el paciente se le dé de alta y sea una decisión segura. Esta tiene una sensibilidad del 98%. En la parte derecha de la pantalla vemos las variables que evalúa esta escala, como la edad, el sexo, admisiones previas por sangrado de vías digestivas bajas, hallazgos al examen rectal, frecuencia cardíaca, presión sistólica y la hemoglobina. También tenemos el Shape2P, que es un score que se realizó teniendo en cuenta una corte de 581 pacientes que tenían sangrado de vías digestivas inferiores. Y notaron que un puntaje menor o igual a 1 es poco probable que se requiera intervención hospitalaria. Entonces, este poco probable es definido que no se va a tener un requerimiento de transfusión de células sanguíneas, que no necesita terapia endoscópica, embolización arterial o cirugía. Entonces, similar al anterior, este evalúa tanto la presión sistólica como la hemoglobina, sin embargo, también evalúa terapia antiplaquetaria, terapia con anticoagulantes, la frecuencia cardíaca y sangrado emergencia. Hay otras escalas que son un poco menos usadas, sin embargo que también están validadas, como el Noblat Score que nos evalúa el riesgo de sangrado severo, el Birmingham Score que evalúa los resultados adversos o predice resultados adversos en hemorragia de vías digestivas inferiores, y el ABC Score que predice mortalidad en pacientes con sangrados digestivos. Sin embargo, no tiene una excelente habilidad en outcomes importantes para vías bajas. En cuanto a la reanimación hemodinámica, aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables deben recibir reanimación de líquidos con cristaloides, con el objetivo de normalizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca antes de cualquier intervención terapéutica o diagnóstica. Es importante en este contexto tener en cuenta que los pacientes que tengan una hematoquesia importante con reducción de los niveles de hemoglobina pueden llegar a requerir transfusión. Entonces, se han estudiado datos de transfusión en pacientes con hemorragia de vías digestivas inferiores y se demostró que los pacientes que usan una estrategia restrictiva de transfusión, que es una transfusión con una hemoglobina límite de 7 gramos por decilitro, comparados con aquellos que tenían una estrategia liberal con una hemoglobina límite de 9 gramos sobre decilitro, tenían un incremento en la tasa de supervivencia a 6 semanas y tenían un riesgo menor de resangrado. Ahora la recomendación para pacientes cardíacos o con pacientes con enfermedad cardiovascular, la recomendación es realizar transfusión con un límite de 8 gramos sobre decilitros. Entonces, los pacientes con hemorragia de vías digestivas inferiores que se encuentran hemodinámicamente estables, que no tienen signos de shock,
pueden ser manejados con terapia restrictiva. Sin embargo, se puede hacer una excepción para aquellos que tengan un sangrado activo importante o tengan presencia de choque. Ahora, eh, en el espectro de pacientes que presentan hematoquesia severa, existe la posibilidad que la fuente de sangrado también sea proximal. Y se debe hacer esta consideración basándonos en diferentes factores clínicos, como la identificación de historia de úlcera péptica, de enfermedad hepática descompensada o la elevación en sangre del boom creatinina retio. En estudios realizados en pacientes que tenían estas características, se encontró que hasta un 15% realmente tenían una fuente de sangrado proximal o alta y no un sangrado de vías digestivas bajas. En cuanto a la aproximación de estos pacientes, realmente no existen estudios disponibles que comparen la esofagoduodenoscopia con una colonoscopia o con pruebas radiológicas en pacientes que tengan estas condiciones. Entonces es importante la historia clínica y los laboratorios para determinar la probabilidad pretest de que la fuente de sangrado sea proximal o distal. Entonces, en cuanto a las coagulopatías y a los antitrombóticos, tenemos que identificar, de nuevo recalcando lo que les comenté al principio, aquellos pacientes que estén tomando alguno de estos medicamentos. Entonces, en cuanto a los antagonistas de la vitamina K, realmente la mayoría de estos pacientes son poco probables que requieran revocación del tratamiento. Se sugiere que esto se realiza solamente en pacientes que tengan hemorragia que amenace su vida o que tengan un INR que exceda el rango terapéutico. De hecho, relacionándolo también con el Oakland Score que les expliqué anteriormente, pacientes que tengan un puntaje menor a 8 que no requieran intervención hospitalaria pueden continuar con sus anticoagulantes orales. Sin embargo, en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica y tengan sangrado severo, se considera la terapia reversa de la anticoagulación, ya sea con vitamina K, con plasma fresco fraccionado o con el complejo de factor 4. Se ha demostrado que también teniendo en cuenta toda esta parte de intervención terapéutica o diagnóstica, la endoscopia sigue siendo efectiva aún con INR moderadamente elevado, que son aquellos que son menor de 2,5. Y en estos realmente se prefieren agentes de reversión. Eh, entonces, los pacientes que se necesite revocar este tratamiento, pero que requieran, según su historia clínica y según sus antecedentes, terapia para prevenir el accidente cardiovascular y la fibrilación auricular, se prefiere el uso del factor 4 al plasma fresco congelado, pues tiene una mayor reducción del INR. En cuanto a los pacientes con DOACs, es muy similar a lo que pasa a los pacientes que tienen antagonistas de la vitamina K, que tienen un bajo riesgo de hospitalización y sangrado menor. Estos realmente también se pueden continuar, a menos de que el paciente presente una hemorragia que presente riesgo para la vida. Los estudios de PT y PTT pueden indicarse, sin embargo, su interpretación siempre va a depender de todo el contexto clínico. Y la terapia reversa está indicada, al igual que en antagonistas de la vitamina K, en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica o sangrado severo. En el caso de dabigatran se usa el idaruximab para terapia reversa y en el caso de la pixaban y el rivaroxaban, el andesanet alfa. En cuanto a los antiplaquetarios, eh, muy similar a lo que estamos hablando con los antagonistas de la vitamina K y los DOACs, solamente se da terapia reversa en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica o sangrado severo o que tengan un sangrado que represente un riesgo para la vida. La terapia reversa se da con transfusión de plaquetas con el objetivo de mantener un conteo plaquetario de más de 300.000 plaquetas con un límite superior de 500.000. Realmente en estos pacientes se ha demostrado que no hay un beneficio en realizar una transfusión de rutina, solo porque los pacientes estén consumiendo antiplaquetarios, sino que hay que tener en cuenta siempre el contexto clínico. En pacientes que estén consumiendo aspirina solamente por prevención primaria puede ser descontinuada. Y en pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular y trombótico, pero se requiera revocación de los antiplaquetarios, es importante tener un grupo multidisciplinar para abordar a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el rol de los antifibrinolíticos en todo este proceso? Y es que realmente no han demostrado beneficios en el manejo de pacientes con hemorragia de vías digestivas inferiores.
De hecho, los estudios demuestran que no existe una diferencia entre el uso de ácido tranexámico y el placebo en output primario para como reducción de los niveles de hemoglobina o las tasas de transfusión. Em, y hubieron algunos eventos tromboembólicos en pacientes que recibieron agentes fibrinolíticos comparado con pacientes que recibieron solamente placebo. Por eso no se encuentran recomendados en todo este contexto. Este es básicamente un resumen de lo que les mencioné anteriormente, teniendo en cuenta la warfarina como inhibidor de la vitamina K, dabigatran como DOAC y rivaroxaban o apixaban también como DOACs. Entonces, la pregunta es, entonces, en caso de que lleguemos a revocar los anticoagulantes, cuando los revertimos? Y lo que recomienda la guía es continuar la anticoagulación cuando ya haya un ceso de hemorragia. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado una disminución en el riesgo de eventos tromboembólicos postsangrados teniendo en cuenta esta recomendación. Ya ahora, yéndonos a la parte de test diagnósticos, empezamos hablando de la colonoscopia. Pues la colonoscopia es considerada el test diagnóstico de elección en pacientes que ingresan por sangrado de vías digestivas inferiores. Esta es efectiva, pues nos permite identificar tanto una etiología específica como como tomar muestras del tejido mucoso y también sirve como una opción terapéutica para controlar el sangrado. Eh, y aunque la colonoscopia realmente tiene un gran campo diagnóstico, su relación con el sangrado puede ser relativamente poco frecuente. En cuanto a los pacientes que tienen en cuanto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, los pacientes que tienen una colonoscopia previa, es decir, menos de 12 meses, si presenta realmente un sangrado de vías digestivas bajas, estable, puede ser manejado con intervenciones conservativas y solamente se usa la colonoscopia en caso de que llegue a presentar síntomas o signos nuevos. En los pacientes que tienen historia de resangrado articular, solo se repite también la colonoscopia en caso de que haya síntomas o signos nuevos que nos hagan pensar en una enfermedad diferente. En cuanto a la tomografía, angiografía computarizada, últimamente está aumentado su rol diagnóstico y terapéutico en el contexto de sangrado digestivo de vías bajas. Está lo que hace básicamente combinar una tomografía computarizada con la inyección de contraste para reproducir imágenes de vasos sanguíneos y tejidos. Esta permite identificar precisamente la fuente de sangrado venoso arterial, debido a que deja ver la extravasación, y una parte importante en los pacientes es que evita la preparación intestinal. Entonces, los pacientes que tengan una hematoquesia significativa, es sugerido realizar este procedimiento debido a que se evitan toda la preparación intestinal que probablemente no puedan aguantar y lo que va a hacer es sesgar los resultados o dificultar la colonoscopia. Sin embargo, en pacientes que tengan sangrado menor, no es recomendado o no es tan útil realizar este test diagnóstico porque realmente no va a tener resultados positivos. Ahora, qué manejo tenemos con un CTA positivo? En primer lugar, en cuanto a la arteriografía transcatéter, los pacientes que tengan una fuente de sangrado que ya se identificó con CTA se benefician de este procedimiento. Probablemente estos pacientes también requieran una embolización mesentérica si se ve una extravasación importante en el CTA. En cuanto a la colonoscopia, los pacientes que tienen CTA positiva tienen más probabilidades de que se detecte y se trate la fuente en el momento de que se haga colonoscopia. Ahora, en cuanto a la comparación de estas dos, existe información limitada que compare los resultados de pacientes que tengan CTA que muestra extravasación y se trata ya sea con arteriografía transcatéter o colonoscopia. También hay muy poca información sobre los pacientes que se les realiza primero el CTA o la colonoscopia. Por lo tanto, la decisión para tomar primero un CTA o una colonoscopia se basa en variables del paciente y en el contexto clínico. ¿Cuáles son estas variables? Las que les mencioné anteriormente: severidad del sangrado, el estado hemodinámico-mente del paciente, si la hematoquesia es significativa o no significativa. Entonces, en general y como una conclusión general de esta parte, los pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, que tienen una resolución activa del sangrado, se benefician más de una colonoscopia porque el CTA tiene baja probabilidad de darnos resultados positivos.
Por otra parte, pacientes que tengan una hematoquesia severa activa se benefician más de un CTA inicial porque realmente no van a soportar la preparación intestinal y lo que va a hacer es obstruir la visualización en la colonoscopia. Este es básicamente algoritmo diagnóstico que nos ofrece la guía en caso de hematoquesia severa. Hay primero que evaluar si hay sangrado o no sangrado importante. En caso de que haya sangrado importante, se realiza el CTA. En caso de que el sangrado no sea importante, teniendo en cuenta lo anterior, realizamos una colonoscopia no urgente, que vamos a hablar un poquito después de ella. En cuanto a los tiempos de colonoscopia, los pacientes que se encuentran hospitalizados que requieran colonoscopia, se requiere llevarla a cabo si en las siguientes 24 horas no ha mostrado mejoría de los síntomas. Pues en estudios que se realizan, eh, la colonoscopia estándar a comparación de la colonoscopia temprana, realmente la colonoscopia estándar ha mostrado una reducción en la estancia hospitalaria, en el riesgo de sangrado y la readmisión hospitalaria. Este estudio lo que hace es una comparación entre la colonoscopia de urgencia con la colonoscopia estándar y vemos que realmente no hay una diferencia significativa en cuanto a riesgo de resangrado y mortalidad. Entonces se prefiere mantener la colonoscopia estándar que hacer una colonoscopia temprana o de emergencia. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento endoscópico, acá tenemos un overview de las distintas terapias que ofrece la endoscopia o las distintas intervenciones terapéuticas que se pueden hacer con esta. En primer lugar, hablamos de la inyección de epinefrina diluida. Esta lo que hace básicamente es inducir vasoconstricción y se puede realizar compresión mecánica temporal. Los clips endoscópicos, que lo que se hace básicamente es colocación de clips metálicos sobre la mucosa sangrante para cerrar las lesiones. Estos tienen dos formas, pueden ser el clip sobre la cabeza del endoscopio o venir articulado con el endoscopio. Se llama over o throw. En cuanto a la ligadura endoscópica de bandas, esta es la colocación de bandas elásticas en la mucosa para cortar el flujo de sangre. Las terapias térmicas de contacto son sondas que aplican calor directo para coagular el sitio de sangrado. También tenemos terapias térmicas de no contacto, el APC, que es Argon Plasma Coagulation, en el cual se usa gas de argón ionizado para coagular sin la necesidad de contacto. Por último, también dentro de este espectro está la terapia de hemostasia tópica, donde se aplican agentes tópicos que promuevan la coagulación. Estas terapias pueden combinarse y maximizar la efectividad, y la elección de estas depende del tipo de enfermedad que se tenga y de la accesibilidad que hayan a estas terapias. Entonces, para el tratamiento de estigmas de hemorragia reciente, se sugiere terapia endoscópica cuando se encuentra un sangrado activo para reducir el riesgo en curso. Entonces, también existen diversos estudios que demuestran que la terapia endoscópica en pacientes con estigmas de hemorragia reciente está más asociada con reducción tanto de riesgo de resangrado como con reducción de la necesidad de cirugía, comparado en pacientes que recibían otros tipos de terapia o terapia conservativa. Las opciones de tratamiento incluyen realmente todas las que le mencioné anteriormente. En cuanto a la hemorragia diverticular, el sangrado diverticular, como vimos al principio de la charla, se presenta típicamente como una hematoquesia dolorosa con otros síntomas más clínicos. Eh, Realmente también se presenta como una hematoquesia de largo volumen, pues es un sangrado articular que ocurre desde el divertículo. Cuando esta se detecta, se recomienda tratamiento con clips, con EBL, que es lo que les mencioné anteriormente, que es la ligadura endoscópica de bandas, y coagulación bipolar. Tanto el clip como la ligadura endoscópica de bandas son terapias que han demostrado alta efectividad para el tratamiento inicial. Sin embargo, las bandas se han preferido sobre los clips porque en los estudios han demostrado que tienen mejores resultados para resangrados de larga data a diferencia de los clips. En cuanto a las angioctasias, realmente, al igual que muchas del manejo de estas patologías, hay datos clínicos limitados. Sin embargo, la terapia endoscópica está indicada en pacientes que tengan evidencia de sangrado agudo crónico. Se usa el argón como modalidad de tratamiento efectiva a 0,8 a 1 litro por minuto a 20-40 watts.
En casos de sangrado polipectomía, la terapia endoscópica se indica cuando hay un sangrado activo o si se ve estigmas de sangrado reciente en el sitio de la polipectomía. Entonces el manejo también se hace con clips, pues han demostrado en diversos estudios que tienen una gran efectividad en el tratamiento inicial del sangrado, pero otras opciones de tratamiento también incluyen terapia térmica o terapia con argón. De nuevo, este es un pequeño resumen, un algoritmo para resumir lo que les mencioné anteriormente. Ya por último, en cuanto al sangrado recurrente, desafortunadamente el resangrado es muy común en pacientes que se hospitalizan por hemorragia de vías digestivas inferiores. Hay estudios, hay uno en Reino Unido que mostró que 14% del resangrado a 3 días después de la primera presentación, existen pacientes que fueron hospitalizados anteriormente por un primer episodio de sangrado de vías digestivas bajas. Entre los factores de riesgo se incluyen edad alta como los adultos mayores, que los pacientes hayan tenido inestabilidad hemodinámica en el primer episodio o que la causa sea diverticular, porque es muy frecuente el resangrado en esta enfermedad. Entonces, las conductas que se toman con respecto a este sangrado, para pacientes que tengan una causa identificada y que se haya tratado endoscópicamente anteriormente, pero que experimentan un episodio de resangrado, hay que considerar la posibilidad de repetir la colonoscopia. Si en el sitio de sangrado que ya se conoce existe un sangrado refractario al tratamiento endoscópico, se puede realizar una intervención de un CTA con embolización. Ahora, el CTA también tenemos que tenerlo en cuenta si requerimos conocer o precisar la fuente del sangrado y generalmente se presigue de una arteriografía transcatéter. Em, Existe otra cosa o otra parte diagnóstica dentro de este espectro y es algo que llamamos angiografía provocativa, que esta la usamos en los casos donde el sangrado de vías digestivas bajas es recurrente y la angiografía convencional no determina el sitio de extravasación. Entonces, para determinarlo se usan uroquinasa, nitroglicerina o heparina y estas todas han sido exitosas en cuanto a la determinación del sitio de extravasación. Ya para terminar, en cuanto al abordaje quirúrgico, esta opción se considera solo en caso de que tanto las intervenciones radiológicas y endoscópicas hayan fallado, si no se continúa manejo con terapia endoscópica. Esas son las referencias que usé el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Roger. Creo que estuvo bastante completa la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Están haciendo más. Que descansen todos. Nos vemos luego. Gracias a ti también, Nicole. Gracias, Doc.